Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por beneficio para los taxistas. El gobierno acordó con los taxistas un precio diferencial en la gasolina. Sin embargo, las estaciones de combustibles no tienen la capacidad logística para aplicar y controlar este beneficio. Analizaremos el tema con José Alberto Arias, de Fendi Petróleo. Nuevas opciones para invertir. Las facturas pendientes de pago, la vivienda y las obras de arte pueden ser inversiones muy rentables. Pero, ¿cómo se puede meter dinero en estas opciones? Nos acompaña Andrés Londoño de Credit Corp Capital para explicarlo. Los nuevos contratos laborales. La reforma laboral plantea crear reglas de juego específicas para el sector agropecuario, los micronegocios y otros sectores. Les contaremos en qué consisten y qué acogida tienen. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del acuerdo al que llegaron el gobierno y los taxistas para darles un precio diferencial en la gasolina corriente a partir del mes de septiembre. Para analizar la viabilidad y la forma como se aplicaría esta medida, quiero saludar al doctor José Alberto Arias. Él es el vocero de Fendi Petróleo Nacional. Buenas noches, doctor Arias. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Es un placer estar nuevamente en el programa. Doctor Arias, ¿usted qué entendió de la medida? ¿Habrá una rebaja en la gasolina para los taxistas o les congelan el precio y mientras la gasolina va a subir para el resto de los colombianos, para los taxistas no subiría? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el precio de la gasolina corriente en Bogotá en este momento está alrededor de los 14.000 pesos y en el promedio nacional de los 13.600 pesos. Lo que escuchamos del ministro de Transporte el pasado viernes en horas de la noche, después del diálogo que tuvo con los representantes gremiales, los taxistas y el presidente de la República, era que el precio del combustible no les va a subir, sobre todo el de la gasolina, no les va a subir de ahora en adelante. Esperamos, eso sí, esperar estos 3 semanas que dijo el ministerio para mirar cuál va a ser la metodología para esa implementación. Por el momento no hay certidumbre sobre lo que el gobierno pretende en materia de cómo hacerse esta reducción de precio para los taxistas. A eso le llaman entonces una tarifa diferencial. Los taxistas van a pagar más poquito que el resto de los colombianos. Hablaba el ministro esta mañana en Blue Radio, decía que el consumo diario por taxi es de más o menos 6 galones de gasolina corriente. ¿Ustedes tienen de pronto este mismo cálculo? Y si es así, ¿cuánto se podrían ahorrar o cuánto se podría ahorrar cada taxista con este beneficio? Sí, efectivamente, digamos que ese es el promedio de consumo de un taxista en el día, 6 galones en promedio. Eso, si se sigue ajustando el precio de la gasolina, pues obviamente ellos van a tener una reducción de por lo menos 3.600 pesos si se incrementa 600 pesos a partir del 1 de septiembre. Para los demás otros sectores que no van a tener este beneficio o esta tarifa diferencial. Cosa que naturalmente nos preocupa a nosotros como sector de la distribución minorista, porque reitero, nosotros no podemos cargar con esta responsabilidad, dado de que operativamente, Víctor, es supremamente complicado tener una tarifa diferencial para los taxistas en nuestros establecimientos. ¿Y por qué es tan complicado? Porque, digamos, en el caso del diésel y de la gasolina corriente, pues hay islas independientes, son combustibles independientes y creo que por eso es fácil implementar una tarifa diferencial. El diésel, la CPM está por debajo de los 10.000 pesos y como les decíamos hace un rato, la gasolina por encima o cercana a los 14.000 pesos. Pero tarifas diferenciales en la gasolina, ¿por qué es complicado para ustedes, digamos, implementar una medida así? Es complicado porque tendríamos que dedicar una isla exclusiva solo para esa tarifa diferencial. Una isla dedicada para los taxis. Y no solamente eso, Víctor, también nos implicaría poder tener sistemas inteligentes, un software especial, un lector de los iButton o de estos, dispositivos electrónicos para poder controlar ese tanqueo. Y eso amerita de unas inversiones cuantiosas para las estaciones de servicio. Y estamos hablando de que en el país tenemos alrededor de 6.200 estaciones de servicio a lo largo y ancho, de tal manera que no es muy fácil
una solución rápida para una implementación de una tarifa diferencial. Pero entonces posible más adelante también vengan los motociclistas. Hay 11,5 millones de motociclistas también solicitando una tarifa diferencial y tengo que colocar también islas exclusivas para motos. Entonces, no es fácil operativamente con un agravante adicional. ¿Quién va a reconocer o cómo se va a reconocer ese valor diferencial que nosotros le entreguemos a los taxistas cuando se coloquen las islas dedicadas? No tenemos todavía certezas sobre si son las compañías mayoristas las que van a facturar un menor valor o si es el gobierno nacional el que va a trasladar estos recursos a las estaciones de servicio, cosa que lo vemos supremamente complicado y difícil. Pero usted habla de implementar islas diferentes solo para taxistas. Me imagino que para que hagan la fila ahí y tanquien ahí con un precio diferente. Pero en una isla, en un dispensador, no puede haber un botoncito que si llega un vehículo particular le cobre 14.600 y si llega un taxi le cobre 14.000 pesos, espichando otro botoncito. No, no es posible de esa manera, porque nosotros tenemos que tener en el sistema de información de la cadena de combustibles, tenemos que tener la información del surtidor, debe ser igual a la que tenemos reflejada en los tableros y que esté registrada en el sistema de información, en el SICOM. Sí se puede hacer a través de unos dispositivos electrónicos, pero reitero, hay que implementarlos y eso tiene un costo. Y nosotros no podemos cargar con esos costos adicionales que se van a tener en caso tal de implementarse esta medida. Pero el ministro también hablaba, el ministro de Transporte esta mañana, de que eso era fácil, que eso con un código QR o así como cuando uno hace el pago en una tienda o con un chip, que eso era sencillo, que ya tenemos las bases de datos y la tecnología. No, no es tan fácil, sí hay la tecnología, pero no es tan fácil. Entonces, reitero, ¿cuántas estaciones hay en Bogotá? En Bogotá hay no menos de 550 estaciones de servicio, hay 55.000 taxis. A todos esos taxis habría que colocarles ese iButton, hay que colocar un lector de esos sistemas, hay que programar y comprar un software especial para eso, de tal manera que eso no es tan fácil como se cree. Y lo otro importante es, reitero, ¿quién va a reconocer? ¿Cómo se va a reconocer esa tarifa diferencial a las estaciones de servicio? Porque hoy nosotros no tenemos capital de trabajo para financiar este costo que se va a tener. Ahora, pues estamos hablando de Bogotá, pero es que hay muchos pueblitos pequeños, ¿no? Donde solo hay una bomba de gasolina, casi que una única isla, y tienen servicio de taxi, ¿no? En los municipios hay taxistas prestando diferentes servicios. ¿Cómo se aplicaría eso por allá, en las zonas más remotas del país? Habría que hacerlo de igual manera, porque entonces, ¿cómo se va a controlar? El tema, Víctor, es cómo se va a controlar eso. Si se va a controlar a través de un sistema electrónico, pues todas las estaciones de servicio y todos los taxis tienen que tener ese control del sistema. Les reitero, eso es un iButton, un lector para esa información que le permita entregar ese combustible a esa placa específica, pero también hay que contratar y conseguir el software. Ya lo hay en el mercado, claro que sí, pero son software bastante costosos para las estaciones de servicio. Bueno, estamos hablando de un universo de más o menos 240.000 taxistas en Colombia. Y digamos que en este primer ajuste hay 600 pesos de diferencia entre la gasolina para el resto de los colombianos y la gasolina para los taxistas. Pero es que se vienen 2 o 3 incrementos en el galón de gasolina. Cuando nos acerquemos a 16.000 pesos, ¿sí?, el resto de los colombianos, y los taxistas permanezcan con una tarifa de 14.000 pesos, ¿podrían existir problemas de contrabando? Pues no tanto de contrabando, pero sí de control. La idea es cómo controlar esto. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para controlar esto? ¿O el gobierno qué tendría que hacer? Porque se les va a entregar 3.600 pesos diarios a cada conductor de acuerdo al promedio de 6 galones por día, que es lo que se están gastando ellos en la movilización diaria. Entonces, el problema es controlar eso. Posiblemente no se generen temas de contrabando, pero sí se requiere una autoridad de control. Entonces ahí es donde está, digamos, el gran interrogante, cómo poderse controlar estos 6 galones que se le van a entregar diariamente a esos 240.000 vehículos que circulan hoy por todo el territorio nacional. ¿Y esos sistemas, esas aplicaciones, el software del que usted nos habla, puede controlar eso? Es decir, que un taxista vaya en la mañana a una bomba de gasolina y le vendan sus 6 galones con tarifa subsidiada
y después vaya en la tarde a comprarse otros 6 galones y le digan, no señor, usted ya no puede porque llegó al tope diario? ¿Eso se puede controlar? Sí se podría controlar, pero es supremamente difícil. ¿Qué hace uno cuando llega el taxista y diga, no, es que yo hoy tuve que voltear más, tuve que hacer unas carreras mucho más lejanas y tengo que volver a tanquear? Entonces ya tendría que tanquear sin duda con el precio full o con el precio que esté de referencia para la zona. Entonces, como te reitero, Víctor, se vuelve un problema bastante complicado para controlar y nosotros no podemos cargar con esa responsabilidad. Yo lo he manifestado en algún otro medio, creo que fue en Caracol esta mañana, también lo decía, pues si el ministro tiene todas las empresas formalizadas del país, todas las empresas de transporte individual, pues que hagan el giro a estas empresas de transporte y se los entreguen a los conductores, pero no pueden cargar eso más de lo que tenemos nosotros hoy en el sector de la distribución minorista para poder afrontar otra situación tan compleja y tan complicada como esto de unas tarifas diferenciales. Ustedes proponen que se les cobre precio, digamos, el precio que pagamos todos los colombianos y de alguna forma se haga una devolución para los taxistas de ese excedente, así como funcionó en algún momento la devolución del IVA. Pues es que si tenemos las empresas formalizadas de los taxistas, pues entonces si el gobierno les va a entregar 3.600 pesos por cada 6 galones, pues que se los trasladen a sus empresas y ellos determinen si lo entreguen a los conductores. Pero no pueden cargarnos esa responsabilidad nosotros porque no tenemos ni el capital suficiente para implementar eso, ni tenemos la disposición, porque esto generalmente va a tener un problema no solo contable, sino también operativo para las estaciones. Usted me ha mencionado varias veces sobre el impacto para ustedes de una medida así, más allá de este tema logístico que todavía está un poquito enredado. Yo no sé si eso se puede implementar en 3 semanas tan rápido, pero si ustedes les cobran a los taxistas 600 pesos menos del valor real de la gasolina o del valor para el resto de los colombianos, ¿cuál sería el efecto sobre las finanzas de las estaciones de servicio? Pero es que no serían 600, Víctor, serían 3.600, porque estamos hablando de 6 galones diarios, serían 3.600. Claro. De tal manera que la pregunta es, ¿quién nos va a reconocer a nosotros esos recursos? Entonces, nosotros no tenemos capital financiero para soportar, digamos, ese costo adicional, porque nosotros vamos a comprar el combustible a precio full en las compañías mayoristas y vamos a entregar, digamos, el precio diferencial. Pero ese diferencial, ¿quién nos lo va a reconocer? ¿Y cuánto tiempo se va a demorar para ese reconocimiento? No es tan fácil como se ha pretendido implementar unas islas dedicadas a los taxis con una tarifa diferencial. Ya le entiendo cuál es la observación. Ustedes van a pagar de todas formas la gasolina cara y ustedes prácticamente estarían como asumiendo en el corto plazo ese subsidio y la pregunta es si se los van a retribuir rápidamente o fácilmente. Una última pregunta es... no es tan fácil. No, es difícil. Que no es tan fácil. Claro, porque es tan fácil. El desembolso de los recursos públicos se tardan bastante. Pero una última pregunta, ¿ya hablaron de todo esto con el gobierno nacional, con el ministro de Transporte, no sé, el ministro de Hacienda? No, señor, a nosotros no nos han invitado, ni han conocido de primera mano, ni ellos nos han invitado a las mesas de trabajo que han tenido, de tal manera que estamos a la expectativa, porque igual nosotros recibimos con beneplácito todo lo que sea congelar los precios de los combustibles, ¿cierto? Pues ojalá fuera para todos los colombianos. Pues ahora se está hablando para un sector específico que es importante, que es transversal para la movilidad y para todos los colombianos. Pero a nosotros no nos han invitado a las mesas de diálogo, de concertación, para mirar cómo se puede operativizar esta situación de unas tarifas diferenciales para un sector, que posiblemente, si eso ocurre, pues otros sectores también lo van a pedir, aduciendo el derecho a la igualdad y demás. Entonces, es un poco complejo, Víctor, y creemos que pueden haber otras alternativas para todos los colombianos. Pues terminaríamos con una isla para motos, otra isla para diésel, otra isla para taxistas, otra isla para buses intermunicipales, en fin, lo que vaya saliendo por el camino. Un tema bastante complejo. Doctor Arias, muchas gracias por esta explicación. No, con mucho gusto, Víctor. Para mí es un placer y un saludo para todos los televidentes. Interesante la medida, pero ahora el problema es cómo se puede implementar. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el gobierno destinó recursos multimillonarios para apoyar a las mujeres rurales en Colombia. Ya les contamos.
Regresamos a Signo Pesos. Poco a poco se está masificando entre los colombianos las opciones para invertir y no simplemente ahorrar dinero en una cuenta o debajo del colchón. Eso al final no es una inversión. Asimismo, cada vez aparecen nuevas alternativas de inversión. Esta noche nos acompaña Andrés Londoño, director de gestión patrimonial de la compañía Credit Corp Capital. Doctor Londoño, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Muy complacido. Muchas gracias a ustedes. Estuve revisando un documento de Credit Corp Capital sobre distintas alternativas para invertir. A veces con opciones un poco desconocidas, no tan tradicionales para los colombianos. Hablemos de la primera. Ustedes hablan o mencionan al factoring, pero este es un tema como que bastante complejo. ¿Qué es el factoring? ¿En qué consiste? A ver, Víctor, no es complejo, es poco conocido, ¿sí? Lo que es básicamente es una herramienta financiera que permite a las empresas obtener liquidez. Esto se da a través de una negociación de facturas, en donde hay una oportunidad en la cual ciertos empresarios necesitan liquidez inmediata y por otro lado hay inversionistas que asumen, digamos, ese riesgo a través de un descuento que se hace cuando se toma el endoso de esas facturas. Es decir, con un ejemplo puntual, no sé, yo soy un proveedor de dulces para almacenes Éxito. Así es. Entonces yo le vendo mis dulces al Éxito y el Éxito me factura, pero no me paga el mismo día, sino que se demora unos días para pagarme. ¿Yo puedo coger esa factura y vendérsela a usted o a una tercera persona? Así es, así es. Hay gestores o personas, inversionistas especializados en comprar o descontar esas facturas para dar liquidez a esos pequeños microempresarios. Y si yo soy el microempresario, ¿qué gano con vender la factura? Y si yo soy el que compro la factura, ¿qué gano comprando esa factura? El microempresario obtiene liquidez inmediata, es el capital de trabajo de su compañía que le permite ser mucho más ágil. Y el inversionista, pues, obtener una rentabilidad por ese plazo, que usualmente son 90 días. O sea, los pagadores usualmente se toman entre 60 y 90 días para pagar esas facturas y ese es el beneficio que tienen los inversionistas. Ahora, para las empresas, para el microempresario, esa es digamos, la oportunidad, el costo de oportunidad para mantener una liquidez inmediata y poder seguir funcionando en su negocio. Y si yo soy la persona que compra esa factura, ¿cuánto me puedo ganar más o menos? Pues mire, son tasas, digamos, tasas de mercado en este momento de doble dígito que deben rondar entre el 13 y 15%, de acuerdo al riesgo, de acuerdo al plazo, pero más o menos en un promedio de ese debe estar. Bueno, yo aquí estoy poniendo un ejemplo como si yo pudiera comprar la factura, pero realmente una persona natural puede meterse a este mercado del factoring, ¿o cómo se hace? No, básicamente lo que se hace a través de gestores profesionales, porque es muy importante identificar el riesgo pagador. No es lo mismo por decir algo, usted lo decía ahorita sin mencionar nombres, pero una cadena conocida de supermercados en donde ese es el pagador final y ahí lo que hay detrás es equipos que hacen una gestión de riesgos en donde identifican el riesgo crediticio o el riesgo pagador que nosotros llamamos. El que una persona natural vaya directamente a descontar una factura sin tener un conocimiento específico del pagador, pues yo creo que es un riesgo. Además, digamos, las personas que tienen que registrar ante el pagador como digamos, un proveedor, entonces, para poder obtener el beneficio. Entiendo. Bueno, hasta ahí el factoring. Ustedes hablan de una segunda alternativa, que es o que son inversiones en el sector inmobiliario. ¿A qué se refieren? Pues que muchas personas dicen, no, yo para qué me compro una vivienda si la compro sobre planos, si la plata se queda ahí quieta un tiempo, ¿en qué momento empiezo yo a generar rendimientos? ¿Qué opciones están viendo ustedes ahí? Pues mire, siempre es muy importante tener la inversión inmobiliaria a través de un gestor profesional que conozca los diferentes sectores del negocio inmobiliario. Usted puede invertir en vivienda, puede invertir en oficinas, puede invertir en bodegas, entre otros,
Y ahí lo importante también es tener, digamos, la opción de ver la ubicación, el poder, digamos, quiénes son los arrendatarios, si es que estamos invirtiendo en ese tipo de vehículos. Pero lo que usted mencionaba anteriormente, si vamos a aprovechar la parte de construcción, pues podemos tener el beneficio de la valorización. Muy importante en esta parte de la construcción, tener los vehículos fiduciarios adecuados para que esos recursos tengan los destinos finales adecuados y así tener una inversión segura. Pero ¿cómo, o sea, cómo sería eso? ¿O cuánta plata tengo que invertir? Porque a mí me dicen, inviertan en negocio inmobiliario, inmediatamente me imagino que tengo que sacar mínimo 200 millones de pesos para un apartamento chiquitico o 300 millones de pesos para una oficina, no sé, para arrendarla, o yo no sé cuánta plata para un local en un centro comercial. ¿Se pueden invertir montos más pequeños? ¿Cómo sería eso? Estos son los montos promedios para poder invertir. Hay montos de pronto en algunos fondos inmobiliarios, montos más bajos a esto, pero en general en promedio puede estar del orden de lo que usted menciona, entre 100, 200 millones de pesos, teniendo en cuenta que el costo de estas propiedades en algunos casos pues puede ser mayor, ¿no? Esto lo que hace es darle un acceso al mercado inmobiliario colombiano. Entiendo. Y hay una tercera opción que tal vez es la que más me llama la atención, porque poco se habla de ella y ustedes la destacaron hoy en un reporte. Y son inversiones en arte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funcionan las inversiones en arte? Pues mire, el arte siempre ha sido una alternativa para inversión, es una opción válida de inversión. Y yo creo que los patrimonios en algún momento, dependiendo, digamos, de su tamaño, deberían tener algo de arte. El arte, hay gestores especializados que puedan tener algo de estos vehículos. Vale la pena resaltar que esto no, digamos, se puede hacer a título personal y siempre se hace a título personal principalmente, pero esto no es una inversión líquida. Esto no es una inversión líquida, esto es una inversión de largo plazo, esto es una inversión en donde hay que tener una visión de largo plazo, una visión de, digamos, los principales activos pueden ser cuadros, esculturas, dibujos, fotografías, etcétera, etcétera. Y esto básicamente lo que hay que tener muy en cuenta es quiénes, en el caso, por ejemplo, de las pinturas y las esculturas, pues quién es el artista, ¿no? Y cuál es la visión y el futuro que pueda tener, porque esto básicamente es un tema de muy largo plazo, de poca liquidez y de tener, digamos, un buen ojo, ¿no? Del artista que está por detrás. Pero es que ese es el problema. Seguramente la mayoría de las personas no tenemos buen ojo para el arte. Digamos, ahí entran ustedes a jugar un papel como Credicorp. ¿Ustedes asesoran o ustedes tienen un fondo donde deposito la plata y ese fondo invierte o reinvierte en arte? No tenemos fondos que inviertan en arte, pero tenemos personas, digamos, en la parte de gestión de patrimonios, las personas de altos patrimonios, tenemos una persona especializada en la parte de arte que puede llegar y participamos en eventos de arte, participamos y premiamos artistas, por lo cual hay una persona, tenemos críticos y gestores expertos, los gestores no gestores, sino especialistas que puedan recomendar o aconsejar en esta parte de inversiones en arte. Pues doctor Londoño, muy interesante la conversación, nuevas alternativas para invertir. Muchas gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. A ustedes igualmente una feliz noche para todos. Desde Credicorp Capital hacemos otra breve pausa y ya les contaremos qué hacer en caso de que tenga préstamos bancarios con atrasos en sus pagos. Les tenemos recomendaciones, ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día.
15.000 millones de pesos y corresponde a los recursos destinados por el Ministerio de Agricultura para financiar proyectos productivos de mujeres rurales. Según el anuncio, se podrán entregar hasta 400 millones de pesos por cada proyecto. La ayuda debe tramitarse ante el Fondo de Fomento para la Mujer Rural. Y el proyecto de reforma laboral que el gobierno presentó ante el Congreso propone la creación de nuevos contratos laborales para algunos sectores específicos, entre ellos los trabajadores del campo y los micronegocios. Veamos. El contrato agropecuario regulará las labores en toda la cadena de producción primaria, bien sea pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, apícolas, entre otras. Si dichas actividades duran más de 27 semanas seguidas con el mismo empleador, se entenderá que es a término indefinido. El trabajador tendrá derecho preferente para volver a ser contratado. Queda prohibida la tercerización laboral para los trabajadores agropecuarios y no aplica para las empresas agroindustriales. También crea el jornal agropecuario, es decir, el trabajador podrá acordar con el empleador el pago del salario, pero este no puede ser menor a un salario mínimo legal. Además, debe incluir un 30% adicional para compensar las prestaciones laborales. Va a tener una protección en seguridad social y va a tener el reconocimiento de unos derechos laborales, tales como las vacaciones, tales como la indemnización, tales como el trabajo suplementario. Desde el gremio de agricultores señalan que la propuesta no se ajusta a la realidad. Donde un trabajador puede tener varios empleadores en el mismo día. Y es por esto que insistimos en la propuesta que le hicimos en su momento al gobierno y al Congreso, y es que se reconozca la posibilidad de contratar y pagar por el tiempo efectivamente laborado. Los campesinos también dan su opinión. Sería bueno que el gobierno pusiera los ojos en el campesino, en nosotros los campesinos, para que se les formalice y se nos formalice un salario, una seguridad social, un accidente. Otro tipo de contratación nueva es en los micronegocios, que tengan hasta 9 trabajadores, los cuales podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial y deberá calcularse en semanas, finalizando cada mes. Es que en este caso el empleador, que es esa microempresa, pueda realizar los aportes de acuerdo a los días laborados por cada trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos llegar a cabo las cotizaciones al sistema general de pensiones. El sector gastronómico puso reparos. Forzar una formalización, encareciendo la nómina, especialmente en las condiciones en las que estamos, a lo único que va a incentivar es a que se precaricen las relaciones laborales. Además, se crean otras reglas para trabajadores comunitarios, cuidadores, trabajadores de abastos, artistas y deportistas. En el caso del trabajo doméstico, se ordena que siempre se haga la vinculación mediante contrato escrito. Y los créditos de libre inversión y las tarjetas de crédito son los productos que más han presentado retrasos en el pago durante el último trimestre de este año. Frente a este panorama, le contamos qué están haciendo los bancos y los consumidores para buscar alternativas y ponerse al día con sus deudas en mora. A la hora de pagar las cuotas del crédito de libre inversión o de la tarjeta de crédito, los colombianos reconocen que hay dificultades. Por falta de flujo de caja, que la gente no tiene ingresos. Por los intereses tan altos que tenemos en este momento, digamos así, la gente se abstiene de comprar solo lo necesario, está comprando. Realidad que ha llevado a que los colombianos se atrasen inevitablemente en sus pagos. ¿Pero qué están haciendo para ponerse al día con sus obligaciones? Yo creo que lo principal es poner la cara y hablar, o sea, llegar a acuerdos y mirar cómo se podría poner al día en cuanto a las cuotas. Es lo que he tenido que hacer, utilizarla lo menos posible y de pronto rediferir el saldo sería otra opción para las personas. Asesores financieros explican las opciones que tienen los consumidores para pagar sus deudas. Habla con el banco, revisa las posibilidades de que bajes la cuota. Ten en cuenta que entre más tiempo financies, más intereses vas a pagar. Adicionalmente, es recomendable revisar que sus deudas no superen un 30% de sus ingresos. De lo contrario, habría un problema de sobreendeudamiento. Tienes que enfocarte en pagar las deudas y en hacer aportes a capital de esto. Revisa, por ejemplo, condiciones de refinanciación o también condiciones de compra de cartera a menor tasa de interés. El sector bancario y financiero está implementando diferentes opciones para que los clientes paguen de acuerdo a su momento económico.
Hemos generado ofertas para que pueda hacer cancelación de sus deudas en un tiempo y en un valor que facilite a la situación que tiene el cliente. Otras entidades tienen a disposición de los clientes ampliaciones de plazo, prórrogas y procesos de unificación de deuda. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.111 pesos con 52 centavos, cayó 6 pesos con 26 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 0,15%, se ubicó en $84 con 35 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.320.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24%, acción más valorizada. Preferencial de Corfi Colombiana, ganancia de 4,31%. La acción que más cayó fue la del Grupo Éxito con un retroceso fuerte del 10,12%. No le ha ido bien al Éxito desde que listó sus acciones en Estados Unidos y en Brasil. No le ha ido bien en los mercados. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La reconocida cadena de droguerías Farmatodo anunció que acaba de abrir la tienda número 100 en Colombia. Está ubicada en la vía Cajicá-Zipaquirá. Farmatodo lleva 15 años de servicio en el país y genera ya 1.800 empleos directos. Además, está generando 20.000 puestos de trabajo indirectos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.